Finalizó la primera etapa de la doble bragado en la ciudad de Mercedes en la tarde de ayer con una jornada calurosa que tuvo esta primera etapa de la doble bragado, una etapa dura durante los 133 kilómetros que se dieron de competencia. Nos vimos envueltos en palo tras palo. Todos los equipos están con la firme convicción de llegar adelante en esta edición número 80 de la doble bragado. Todos han querido venir no solo a disputarla, sino también a ganarla, y eso realmente es lo que se ve reflejado en las rutas a medida que va avanzando la carrera. Tuvimos muchos intentos de fuga, algunos en solitario, de pedalistas, por ejemplo, del equipo del Dogo Italomat. Ellos fueron quienes pusieron las primeras alternativas importantes en esta doble bragado. Después vimos la fuga mayoritaria, la más importante que tuvo la etapa, con 9 pedalistas. Lo malo de esta fuga fue que había un pedalista de cada uno de los equipos importantes que tienen la doble bragado, y eso creo que es lo que ha hecho que no prospere esta fuga masiva e importante que tuvo antes de llegar a la meta sprint de San Andrés de Giles. De todos modos, las alternativas obviamente que están muy abiertas, porque hemos disputado solamente los primeros 133 de los casi 1300 que tiene esta doble bragado. Estamos apenas en un 10% del recorrido y nos queda muchísimo por andar todavía en esta edición número 80. Lo importante de ayer fue la victoria del uruguayo Bilker en la primera de las metas sprint que tuvo esta doble bragado. Vinieron a rodar esta competencia y se encontraron nada más ni nada menos que con la posibilidad de quedarse con los 3 y 2 segundos, el 1-2 para su equipo en la meta sprint en San Andrés de Giles. Tercero en este lugar fue Julián Gaday del Buenos Aires, la provincia, que también empieza a marcar una tendencia respecto de qué es lo que va a hacer el equipo continental que tiene esta doble bragado de aquí en más en esta competencia. Desde San Andrés de Giles hasta la localidad de Mercedes fue todo muy tranquilo, fueron simplemente rodando, quizás un poco por el estado de la ruta, quizás un poco también por el calor que hacía y por la intensa primera parte que tuvo esta primera etapa. Entonces se dedicaron directamente a rodar, llegaron a Mercedes todos juntitos y ahí sí, sobre la línea de sentencia, se definió esta primera etapa de la doble bragado en favor del Buenos Aires, la provincia, con un Sebastián Tolosa que viene en la parte previa con un muy buen giro de San Juan, con un Tour de San Luis realmente brillante y que quiere coronar al menos esta primera parte del año en cuanto a deporte y a participación en el mundo del ciclismo de la mejor manera en esta doble bragado. Ya se alzó con los primeros 10 segundos de bonificación que tiene esta competencia en la tarde de ayer en la ciudad de Mercedes. Lo escoltaron Marcos Crespo del Sindicato Argentino de la Televisión, un Marcos Crespo que lo vimos el año pasado, tiene condiciones como para pelear siempre arriba los sprint finales de cada una de las etapas. El año pasado le tocó pelearla con la más fea, estaba Laureano Rosas a su lado y no lo pudo doblegar en ninguna. Este año, quizás con la ausencia de Laureano y con el crecimiento que ha demostrado a lo largo de todo el año Marcos Crespo, podemos llegar a tener algún final de etapa que pueda terciarse en su favor. En el tercer lugar, Rubén Bongiorno del equipo de la ciudad de Buenos Aires, debut del equipo, no debut de Rubén Bongiorno, que es el más experimentado que tiene esta escuadra dirigida técnicamente por Ángel Darío Colla, pero muy auspiciosa primera etapa. Así las cosas, hoy tendremos una etapa de las más largas que tiene esta doble bragado. Saldremos desde Mercedes, pasando por Suipacha, por Rivas y terminando en la localidad de Chivilcoy después de las 6 de la tarde, donde estarán dando 2 vueltas a un circuito de 20 kilómetros y allí sí estaremos sobre la línea de sentencia, por supuesto, con todas las alternativas de lo que ocurre en la doble bragado, edición número 80 en el año 2015. Tolosa, Buenos Aires, la provincia, impresionante.